Osama Bin Laden. En 1957, en Arabia Saudita, nació el hijo número 17 de uno de los hombres más ricos del mundo árabe. Su padre era un magnate de la construcción que había levantado palacios para reyes y mezquitas para millones de fieles. El niño se llamaba Osama Bin Laden y heredaría una fortuna que muy pocos podrían imaginar. Pudo haber vivido entre lujos, pero eligió lo contrario. En los años 80, viajó a Afganistán para unirse a los muyahidines que combatían la invasión soviética. Allí forjó la red que cambiaría la historia, Al-Qaeda. Durante la siguiente década construyó campos de entrenamiento, financió células en decenas de países y declaró la guerra a Estados Unidos. El mundo no entendió quién era hasta el 11 de septiembre de 2001. Esa mañana, 19 hombres bajo sus órdenes secuestraron 4 aviones comerciales. 2 se estrellaron contra las Torres Gemelas, 1 contra el Pentágono. El cuarto cayó en un campo de Pensilvania. Casi 3.000 personas murieron. Fue el atentado más letal de la historia moderna. Bin Laden se convirtió en un fantasma. Grabó mensajes desde cuevas, se ocultó en montañas, cruzó fronteras disfrazado, evadió a Estados Unidos durante 10 años. Hasta que la noche del 2 de mayo de 2011, un comando de los Navy SEALs irrumpió en una fortaleza en Abbottabad, Pakistán, y le voló la frente con un disparo. Su cuerpo fue arrojado al mar de Arabia para que nadie convirtiera su tumba en un santuario. Abu Bakr al-Baghdadi. En 1971, en una familia humilde del centro de Irak, nació un niño llamado Ibrahim Awad al-Badri. Era tímido, religioso, miope. Pasaba más tiempo memorizando el Corán que jugando en la calle. Estudió teología y los fines de semana jugaba como portero amateur en la liga local de fútbol. Nada anticipaba al monstruo en que se convertiría. Todo cambió en 2003. Tras la invasión estadounidense, fue capturado y enviado al campo Bucca, una prisión militar en pleno desierto. Allí conoció a los hombres que más tarde formarían el núcleo del Estado Islámico. Los estadounidenses lo liberaron en 2004 considerándolo un detenido menor. Fue uno de los errores más costosos del siglo XXI. Aquel clérigo silencioso construyó en las sombras una organización aterradora. El 29 de junio de 2014, desde el púlpito de la gran mezquita de Mosul, se proclamó califa, el sucesor directo del profeta Mahoma. Bajo su mando, ISIS conquistó en meses un territorio del tamaño de Reino Unido. Decapitaciones filmadas en alta definición, esclavitud sexual de mujeres yazidíes, destrucción de patrimonios milenarios. El final llegó el 27 de octubre de 2019. Acorralado por fuerzas especiales en un túnel del noroeste de Siria, al-Baghdadi detonó su chaleco suicida llevándose consigo a 3 de sus propios hijos. El califa de ISIS murió como murieron miles de sus víctimas, volado en pedazos. Si te está gustando el contenido, deja tu like y suscríbete al canal. Activa la campanita, porque lo que viene es todavía más impactante. Carlos el Chacal. En 1949, en Caracas, Venezuela, un abogado fanático del marxismo tuvo a su primer hijo. Estaba tan obsesionado con la Revolución Rusa que bautizó a sus 3 hijos con los nombres de Vladimir, Ilich y Lenin. El segundo, Ilich Ramírez Sánchez, sería conocido años más tarde como el terrorista más temido del planeta, Carlos el Chacal. Su padre lo educó leyendo a Marx desde los 7 años. A los 17 ya militaba en grupos comunistas. La Unión Soviética lo envió a estudiar a Moscú y después fue entrenado militarmente en Jordania junto a guerrilleros palestinos. Hablaba 5 idiomas y viajaba con pasaportes falsos de media docena de países. Entre los años 70 y 80, protagonizó los atentados más audaces de la Guerra Fría. Su operación más famosa ocurrió en diciembre de 1975. Asaltó la sede de la OPEP en Viena con un comando de 6 terroristas. Tomó como rehenes a los ministros del petróleo de 11 países, ejecutó a 3 personas en el acto y obligó a Austria a pagarle un rescate multimillonario. Después, escapó en un avión hacia Argel. Durante años vivió protegido por regímenes árabes, bebiendo champán en Damasco mientras los servicios secretos de medio mundo lo buscaban. En 1994, agentes franceses lo capturaron en Sudán tras una cirugía que lo dejó sedado en una clínica. Lo sacaron del país amarrado dentro de una bolsa. Hoy cumple 3 cadenas perpetuas en una prisión francesa. Ted Kaczynski, una bomber. En Chicago, en 1942, nació un niño con un coeficiente intelectual de 167. Se llamaba Theodore Kaczynski y era un genio. A los 16 años ya estudiaba en Harvard.
A los 25 era profesor de matemáticas en Berkeley, uno de los académicos más jóvenes en la historia de esa institución. En Harvard fue víctima de un experimento psicológico secreto financiado por la CIA. Lo sometieron durante 3 años a sesiones brutales de humillación intelectual que, según algunos investigadores, fracturaron su mente para siempre. En 1971 renunció a todo. Se mudó a una cabaña de 3 metros por 4 en los bosques de Montana, sin agua corriente, sin electricidad, sin contacto humano. Pasó 25 años viviendo como un ermitaño, mientras enviaba bombas por correo a universidades, aerolíneas y ejecutivos tecnológicos. Entre 1978 y 1995 envió 16 paquetes explosivos. Mató a 3 personas e hirió a otras 23. El FBI lo bautizó una bomber y la investigación se convirtió en la más cara de la historia del FBI hasta entonces. En 1995 exigió que varios periódicos publicaran su manifiesto de 35,000 palabras contra la sociedad industrial. Cuando lo hicieron, su propio hermano David reconoció el estilo de escritura y lo denunció. El 3 de abril de 1996, el FBI entró en la cabaña y encontró a un hombre sucio, delgado, rodeado de explosivos y diarios, donde describía cada atentado con obsesión matemática. Kaczynski se ahorcó en su celda en 2023. Timothy McVeigh. En 1968, en un pequeño pueblo de Nueva York, nació un niño rubio, callado y solitario llamado Timothy McVeigh. Sus padres se divorciaron cuando era pequeño. Creció obsesionado con las armas y los cómics de soldados. A los 20 años se enlistó en el ejército y combatió en la Guerra del Golfo, donde fue condecorado. Al regresar a casa, algo en él se había roto. Se sintió traicionado por el ejército que lo rechazó para las fuerzas especiales. Se obsesionó con teorías conspirativas. Leyó una novela llamada Los diarios de Turner, que narraba un atentado con un camión bomba contra un edificio federal, y empezó a creer que Washington preparaba una dictadura contra los ciudadanos armados. La mañana del 19 de abril de 1995, un camión U-Haul aparcó frente al edificio federal Alfred P. Murrah, en Oklahoma City. A las 9:02, ese camión explotó. 2.200 kilos de fertilizante y combustible arrasaron con toda la fachada del edificio de 9 pisos. Murieron 168 personas, entre ellas 19 niños que estaban en una guardería del segundo piso. Fue el peor atentado terrorista en suelo estadounidense hasta ese momento. McVeigh eligió esa fecha como aniversario exacto del sitio de Waco, donde 2 años antes habían muerto 76 miembros de una secta bajo fuego del FBI. Fue capturado 90 minutos después por una simple multa de tráfico. Un policía notó que llevaba un arma oculta y lo detuvo. Fue ejecutado mediante inyección letal el 11 de junio de 2001. Cuéntanos en los comentarios qué nombre te ha impactado más. Si aún no estás suscrito, este es el momento, porque lo que sigue es todavía más perturbador. Shoko Asahara. En una aldea pesquera de Japón, en 1955, nació un niño parcialmente ciego llamado Chizuo Matsumoto. La pobreza extrema obligó a su familia a enviarlo a una escuela para invidentes, donde aprendió a manipular a los demás niños. Estudió acupuntura, fracasó como herbolario y fue arrestado por estafar a clientes con remedios falsos. Fue entonces cuando se reinventó. Cambió su nombre a Shoko Asahara y fundó una nueva religión. Su secta se llamaba Aum Shinrikyo, una mezcla bizarra de budismo, hinduismo y profecías del apocalipsis. Su carisma magnético atrajo a más de 40,000 fieles entre Japón y Rusia. Lo más perturbador es que muchos eran científicos, médicos e ingenieros graduados de las universidades más prestigiosas. Con los recursos de sus seguidores, Asahara construyó laboratorios clandestinos para producir armas químicas. Planeaba provocar un Armagedón mundial que su secta sobreviviría. La mañana del 20 de marzo de 1995, 5 de sus discípulos subieron al metro de Tokio durante la hora pico. Llevaban bolsas de plástico con un líquido transparente. Cuando las pincharon con puntas de paraguas, ese líquido empezó a evaporarse. Era gas sarín, 30 veces más letal que el cianuro. Murieron 13 personas y más de 6,000 resultaron intoxicadas. La policía descubrió luego un arsenal completo: sarín, gas VX, anthrax, fusiles automáticos e incluso un helicóptero militar ruso. Asahara fue arrestado en mayo de 1995, oculto dentro de un compartimento secreto entre las paredes de su templo. Fue ejecutado en la horca el 6 de julio de 2018. Anders Breivik.
En febrero de 1979, en Oslo, Noruega, nació un niño rubio de ojos azules en una familia acomodada. Su padre era diplomático y su madre enfermera. Los padres se separaron cuando tenía 1 año y el niño quedó al cuidado de una madre con problemas psiquiátricos. Su nombre era Anders Behring Breivik. De adolescente fue grafitero callejero, luego empresario fracasado, luego adicto a videojuegos durante años enteros encerrado en su habitación. En esa soledad empezó a consumir foros de extrema derecha. Se convenció de que Europa estaba siendo invadida por musulmanes y traicionada por la izquierda. Pasó 9 años planeando un ataque que despertara al continente y escribió un manifiesto de más de 1500 páginas firmado con el seudónimo de un caballero templario moderno. El 22 de julio de 2011 puso en marcha su plan. Primero detonó una bomba en el centro de Oslo que mató a 8 personas. Luego se vistió con uniforme policial, tomó un ferry y desembarcó en la isla de Utoya, donde se celebraba un campamento de verano para jóvenes del Partido Laborista, adolescentes entre 14 y 19 años. Durante 72 minutos caminó entre ellos disparando con rifles de asalto. Mataba metódicamente, sin prisa. Cuando la policía llegó, ya había asesinado a 69 personas. Total, 77 muertos. Se entregó sin resistencia, porque su plan contemplaba sobrevivir para dar un mensaje. Durante el juicio pidió que lo declararan cuerdo, no loco. Fue condenado a 21 años, la pena máxima en Noruega, que puede ampliarse indefinidamente. Desde prisión, sigue enviando cartas a grupos extremistas de medio mundo. Yahya Sinwar. En 1962, en un campo de refugiados de Khan Yunis, en Gaza, nació un niño en condiciones de absoluta miseria. Su familia había sido expulsada de su pueblo natal durante la creación del Estado de Israel en 1948. Creció en barracones de barro, escuchando todos los días la historia de la tierra perdida. Su nombre era Yahya Sinwar. A los 19 años se unió a la hermandad musulmana. Cuando se fundó Hamas en 1987, fue uno de los primeros en sumarse. Fundó el aparato de seguridad interna, una unidad que cazaba y ejecutaba a palestinos sospechosos de colaborar con Israel. Los mataba con sus propias manos, a veces con un cuchillo de carnicero. Por eso lo apodaban el carnicero de Khan Yunis. Fue arrestado por Israel en 1989 y pasó 22 años en prisión, donde aprendió hebreo perfecto y estudió a su enemigo. En 2011, Israel lo liberó como parte de un canje por un solo soldado, Gilad Shalit. Sinwar regresó a Gaza como héroe. 11 años después era el líder absoluto de Hamas. El 7 de octubre de 2023, al amanecer, miles de militantes bajo sus órdenes cruzaron la frontera. Masacraron comunidades enteras, asesinaron a civiles en un festival de música, tomaron más de 250 rehenes. Murieron cerca de 1.200 personas ese día. Fue la jornada más letal para los judíos desde el Holocausto. Durante más de un año, Sinwar se ocultó en los túneles subterráneos de Gaza, rodeado de rehenes que usaba como escudos humanos. El 16 de octubre de 2024, soldados israelíes se encontraron por casualidad con un grupo de combatientes en un edificio bombardeado en Rafah. Tras un tiroteo, uno de los muertos resultó ser Sinwar. Su última imagen, captada por un dron, lo mostraba herido en un sillón, arrojando un palo hacia la cámara antes de morir. Abu Nidal. En 1937, en la ciudad costera de Jaffa, nació Sabri al-Banna. Era el menor de 12 hermanos en una familia adinerada de comerciantes de naranjas. Vivían en una mansión frente al mar Mediterráneo. Pero todo terminó en 1948, cuando la familia tuvo que huir durante la creación del Estado de Israel. De la riqueza pasaron a la miseria absoluta en cuestión de semanas. Aquel niño que había crecido con todo, lo perdió todo, y construyó sobre esa pérdida un odio que lo definiría para siempre. Odiaba a Israel, pero odiaba aún más a Yasser Arafat y a la OLP, a quienes consideraba demasiado moderados. En 1974 fundó la organización Abu Nidal, nombre de guerra que significa padre de la lucha. Bajo su mando, su grupo ejecutó más de 90 atentados en 20 pascalices y mató a más de 300 personas. Sus ataques más conocidos fueron las masacres simultáneas en los aeropuertos de Roma y Viena el 27 de diciembre de 1985, donde hombres armados abrieron fuego contra pasajeros civiles. Murieron 19 personas, entre ellas una niña estadounidense de 11 años. Alquilaba los servicios de su organización al mejor postor y llegó a ordenar el asesinato de 150 de sus propios miembros por sospechas de traición. Su fin fue tan turbio como su vida. En agosto de 2002 apareció
apareció muerto en su apartamento de Bagdad con varios disparos. La versión oficial iraquí dijo que fue un suicidio, pero nadie se suicida con 4 balazos. Se cree que Saddam Hussein ordenó eliminarlo. Ramzi Youssef. En 1968, en Kuwait, nació un niño en una familia palestino-pakistaní de clase media. Su tío materno era Khalid Sheikh Mohammed, el futuro arquitecto del 11S. El niño se llamaba Ramzi Youssef y desde pequeño mostró una inteligencia mecánica extraordinaria. Desarmaba electrónicos y construía circuitos por placer. Sus padres lo enviaron a estudiar ingeniería electrónica en Gales. En el Reino Unido se radicalizó. Cuando regresó al mundo árabe, viajó a Afganistán para entrenarse en campos de Al-Qaeda. Pero su talento principal no era el combate, era construir bombas. Sus instructores decían que tenía manos de relojero suizo y mente de matemático. En 1992 entró clandestinamente a Estados Unidos con un objetivo concreto: derribar las Torres Gemelas. El 26 de febrero de 1993 lo intentó. Una camioneta cargada con 600 kilos de explosivos detonó en el estacionamiento subterráneo del World Trade Center. Su plan era hacer colapsar una torre sobre la otra y matar a 250,000 personas. El cálculo falló por unos pocos metros. Solo murieron 6 personas, pero más de 1,000 resultaron heridas. Tras el atentado huyó esa misma noche y planeó el proyecto Boyinka, detonar 12 aviones comerciales simultáneamente sobre el Pacífico. El plan se descubrió cuando un incendio en su apartamento de Manila alertó a la policía. Youssef fue capturado en Islamabad. Hoy cumple cadena perpetua más 240 años en la prisión ADX Florence de Colorado, bajo aislamiento casi absoluto. Ayman al-Zawahiri. En 1951, en uno de los barrios más respetables de El Cairo, nació un niño en una familia de élite intelectual. Su abuelo había sido el imán principal de la Universidad Al-Azhar, la institución islámica más prestigiosa del mundo. Su padre era profesor de farmacología. El niño se llamaba Ayman al-Zawahiri. Estudió medicina y se graduó como cirujano, pero a los 15 años ya militaba en células clandestinas de la Hermandad Musulmana. La ejecución de Sayyid Qutb, el ideólogo del islamismo moderno, lo había marcado para siempre. En 1981, tras el asesinato del presidente Anwar al-Sadat, fue arrestado junto a cientos de islamistas. Lo torturaron durante 3 años. Quienes lo conocieron dicen que entró siendo un joven idealista y salió convertido en un hombre frío, metódico y obsesionado con la venganza. En los años 90 conoció a Osama Bin Laden en Sudán. Fusionaron sus organizaciones. Al-Zawahiri fue el verdadero arquitecto ideológico del 11 de septiembre. Redactó los manifiestos, diseñó las estrategias y convenció a Bin Laden de que golpear directamente a Estados Unidos era posible. Tras la muerte de Bin Laden en 2011, asumió el liderazgo de Al-Qaeda. Su fin llegó el 31 de julio de 2022. Vivía oculto en un apartamento del centro de Kabul, bajo protección de los talibanes. Salió al balcón a tomar aire una madrugada. La CIA llevaba meses monitoreándolo con satélites. En ese instante, un misil Hellfire modificado con hojas afiladas en lugar de explosivos lo cortó en pedazos sin dañar el edificio. Una ejecución quirúrgica, digna del cirujano que él mismo fue. Velupillai Prabhakaran. En 1954, en una pequeña aldea pesquera del norte de Sri Lanka, nació un niño en una familia tamil de clase media. Desde temprano vio cómo la mayoría singalesa discriminaba sistemáticamente a su pueblo. Les negaban empleos, los expulsaban de las universidades, quemaban sus barrios. El niño se llamaba Velupillai Prabhakaran, y aquellas escenas de su infancia lo convertirían en uno de los líderes guerrilleros más letales del siglo XX. A los 18 años cometió su primer asesinato político, mató al alcalde tamil de Jaffna por colaborar con el gobierno singalés. En 1976 fundó los Tigres de Liberación del Elam Tamil, más conocidos como los Tigres Tamiles, con un objetivo absoluto: crear un estado independiente para su pueblo. Durante los siguientes 33 años, libró una de las guerras civiles más sangrientas del siglo XX. Murieron más de 80,000 personas. Prabhakaran fue un innovador brutal. Creó los Tigres Negros, una unidad de élite de atacantes suicidas. Bajo su mando, los Tigres Tamiles ejecutaron más atentados suicidas que todas las demás organizaciones terroristas del mundo combinadas hasta entonces. Perfeccionaron el chaleco suicida tal como lo conocemos hoy. En 1991, ordenó el asesinato de Rajiv Gandhi, ex primer ministro de India, mediante una mujer suicida que se acercó a saludarlo en un acto político. El 18 de mayo de 2009, durante la ofensiva final del ejército singalés, Prabhakaran fue alcanzado intentando escapar en una ambulancia por los manglares del norte. Murió de un disparo en la cabeza.
Las fotografías de su cadáver pusieron fin a 3 décadas de guerra. Abimael Guzmán, camarada Gonzalo. En 1934, en la ciudad costera de Mollendo, en el sur de Perú, nació un niño hijo ilegítimo de un comerciante. Vivió una infancia solitaria, mudándose entre familiares, sin conocer realmente a sus padres. Pero era inteligente, devoraba libros desde pequeño. Estudió filosofía y derecho, y se convirtió en profesor universitario en la pobre ciudad andina de Ayacucho. Su nombre era Abimael Guzmán. Allí, rodeado de campesinos miserables, se obsesionó con el marxismo más radical. Viajó a China durante la Revolución Cultural, presenció a las Guardias Rojas en plena acción y regresó convencido de que debía aplicar esa misma violencia en Perú. Pasó casi 2 décadas reclutando estudiantes, tejiendo en silencio una organización fanática que lo veneraba como a un dios viviente. Sus seguidores lo llamaban Presidente Gonzalo y lo consideraban la cuarta espada del marxismo, después de Marx, Lenin y Mao. Sendero Luminoso comenzó sus acciones en 1980. Durante los siguientes 12 años, el grupo aterrorizó las zonas rurales peruanas. Masacraron comunidades enteras de campesinos, a los que decían querer liberar. Colgaron perros muertos en los postes de Lima con mensajes cifrados. Asesinaron alcaldes, sacerdotes y líderes sociales. Detonaron coches bomba en plena capital. Murieron más de 70,000 personas en el conflicto y Sendero fue responsable de al menos la mitad. El 12 de septiembre de 1992, la policía secreta irrumpió en una casa modesta sobre una academia de baile en un barrio limeño. Dentro encontraron a un hombre gordo, barbudo, con gafas gruesas. Parecía un profesor jubilado. Era el Presidente Gonzalo. Murió en una prisión naval de alta seguridad en septiembre de 2021. Su cadáver fue incinerado para evitar cualquier culto de martirio. Manuel Marulanda, tiro fijo. En 1930, en una aldea perdida de la región cafetera de Colombia, nació un niño campesino llamado Pedro Antonio Marín. Apenas asistió a la escuela. Trabajaba en el campo desde los 7 años. En los años 50 estalló en Colombia un periodo de guerra civil llamado La Violencia. Pedro tomó las armas siendo apenas un adolescente para defender a su comunidad. Allí descubrió que era un tirador excepcional. Sus compañeros empezaron a llamarlo Tiro Fijo. Adoptó como nombre de guerra Manuel Marulanda Vélez. En 1964, junto a 47 campesinos armados, fundó las FARC en una región rural llamada Marquetalia, después de que el ejército colombiano los atacara con apoyo estadounidense. De ese pequeño grupo de 48 hombres, Marulanda construyó el ejército guerrillero más grande de América Latina. En su apogeo, las FARC llegaron a tener más de 20,000 combatientes, control territorial en 1/3 de Colombia, laboratorios de cocaína y rutas aéreas propias. Financiaban sus operaciones mediante narcotráfico, secuestro y extorsión. El conflicto colombiano dejó más de 260,000 muertos y 8 millones de desplazados. Su verdadera genialidad era estratégica. Evadió capturas durante más de 40 años. Vivía en campamentos móviles en plena selva, cambiaba de ubicación cada pocos días, nunca usaba teléfonos ni radios. Nunca fue capturado ni asesinado. Murió el 26 de marzo de 2008 en la selva, de un infarto según sus propios hombres. Su cuerpo fue enterrado en un lugar secreto que nadie ha confirmado hasta hoy. Carlos Marighella. En 1911, en la ciudad de Salvador de Bahía, en el noreste de Brasil, nació un niño hijo de un inmigrante italiano y una afrodescendiente. Su nombre era Carlos Marighella. De joven estudió ingeniería, pero abandonó la carrera para dedicarse a la militancia comunista. Era poeta, hablaba varios idiomas, escribía artículos de teoría política, fue diputado del Partido Comunista Brasileño durante un breve periodo. Su vida pública se interrumpió varias veces por sus encarcelamientos y la policía política lo torturó en múltiples ocasiones. Cuando el golpe militar de 1964 instauró una dictadura en Brasil, Marighella pasó definitivamente a la lucha armada. En 1969, ya prófugo, publicó el libro que cambiaría el rostro del terrorismo moderno, el Mini Manual del Guerrillero Urbano, un texto de apenas 50 páginas que enseñaba cómo ejecutar secuestros, atentados con bombas, asaltos a bancos y asesinatos políticos en zonas urbanas. Explicaba cómo elegir objetivos, cómo escapar de la policía, cómo crear pánico en la población civil. Ese manual fue traducido a decenas de idiomas y se convirtió en la Biblia del terrorismo urbano global. Lo usaron las brigadas
Brigadas Rojas en Italia, el IRA en Irlanda, la fracción del Ejército Rojo en Alemania, el ETA en España y organizaciones armadas en toda América Latina. Incluso hoy su influencia persiste en manuales yihadistas y de extrema derecha que circulan por internet. Marighella fue emboscado y asesinado por la policía política brasileña el 4 de noviembre de 1969 en una calle de São Paulo, pero su obra lo sobrevivió. Y así llegamos al final de este recorrido por los 15 terroristas más buscados de la historia. Hombres que entendieron el terror como herramienta política, que convirtieron el miedo en un arma y que cambiaron el curso del mundo con atentados y asesinatos. Algunos fueron abatidos, otros capturados, otros murieron en la sombra. Pero todos tienen algo en común. Sus nombres están escritos con sangre en la historia reciente de la humanidad. Si este video te impactó, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios quién te pareció el más escalofriante de todos. Recuerda que si llegamos a los 10,000 likes, haremos segunda parte. No olvides dejar tu saludo abajo en los comentarios y podrás salir en el siguiente video. Aquí en Explicando Ando seguimos contando las historias reales más oscuras de la humanidad, porque entender el pasado es la única forma de no repetirlo. Nos vemos en el próximo video.